y sobre todo intentaré centrar la parte más importante de la misma con la figura de Roberto Moya. Para esta presentación lo que he hecho es dividirla en 4 bloques, que son una introducción, un acercamiento al ukiyo-e y lo que es la reinterpretación del ukiyo-e por parte de los artistas españoles y finalmente Roberto Moya. ¿Se habla así? ¿Se habla Moya? Bueno, pues en el año 2013 fue invitada por la Fundación Juan Mas para crear un equipo curatorial junto con Pilar Cabañas y María Jesús Ferro para el proyecto expositivo El Principio Asia, que fue inaugurado en la sede madrileña de dicha sede en marzo de este año. La investigación realizada para esta exposición permitió mostrar que las estampas ukiyo-e fueron muy apreciadas en Occidente desde finales del XIX, pero también pronto se convirtieron en una fuente de inspiración para los artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX. Entre estos artistas voy a aprovechar la presentación, como digo, para hacer una aproximación somera, porque no me da tiempo, a la figura del valenciano Roberto Moya, a quien pude entrevistar precisamente en el pasado mes de mayo. El término ukiyo-e se refiere a una tipología de grabado estilográfico que se caracteriza por el uso del color, que alcanza su máximo apogeo durante el periodo Edo y la era Meiji. Son representaciones de carácter variado, con temáticas diversas que van desde el paisaje, los actores de kabuki, los luchadores de sumo, incluso hasta las zonas de alterne de los principales centros urbanos de Japón. Hacia mediados del siglo XIX, Japón se abrió a una política hacia mediados del siglo XIX, Japón abandona su política de aislamiento y empiezan a llegar a ella los europeos y americanos, impulsando a los japoneses a iniciar un proceso de modernización que se produjo durante la era Meiji. En este momento es cuando Japón empieza a reducir paulatinamente la producción de grabados ukiyo-e. Sin embargo, los grabados del mundo flotante, que en el nuevo Japón empezaron a ser considerados como un arte menor, comenzaron a descubrirse y a valorarse en Occidente hasta un punto que pudieron considerarse lo que fue la semilla del japonismo. Este tipo de grabados llegaron a Occidente a través de las exposiciones universales celebradas a finales del XIX en capitales como Londres, París, Filadelfia, Barcelona, así como todo tipo de viajeros, diplomáticos y comerciantes que recorrieron Japón a finales de dicho siglo. Las estampas de ukiyo-e fueron apreciadas en Occidente especialmente por la libertad compositiva de sus detallistas imágenes, sus colores, planos y sus vibrantes formatos, y por las perspectivas asimétricas que hacían que fueran composiciones con un aspecto casi fotográfico. A su llegada a Europa, la mayoría de estas estampas impactaron en varias generaciones de artistas que comenzaron a coleccionarlas, ya que eran fáciles de transportar, tenían buen precio para ser adquiridas, y en el caso español, una de las primeras colecciones fue la de Picasso, que poseía una colección de 61 estampas eróticas que desde el punto de vista compositivo van a influir mucho en algunas de las series de grabados, como es el caso de Rafael y la Fornalina, que realiza en 1968. Este amplio y novedoso muestrario de grabados proporcionó a los artistas españoles de
la segunda mitad del 20 una nueva posibilidad expresiva, entre ellas la reinterpretación de un repertorio iconográfico que dará lugar a unas producciones totalmente novedosas. En este caso estamos viendo a Fernando Velvet, que en 2013 realiza la serie I Love Tokyo, donde lo que tenemos es una agua fuerte iluminada a mano, titulada El Abrazo, que está inspirada en el género shunga. Por otra parte, hay una multitud de artistas grabadores, entre los que van a destacar Hokusai e Hiroshige, que van a ser los que más van a influenciar en artistas occidentales. Tal va a ser el caso de Eduardo Chillida, que en 1981 realiza la Casa de Hokusai, que es una escultura de acero corten que simula el oleaje de la icónica obra del maestro japonés, la gran obra de Kanagawa. Y también otro ejemplo es Juan Navarro Valdeve, un gran admirador de Hiroshige, que realiza en 2001 la Vuelta de Hiroshige, que es este colorido lienzo de gran formato en el que el artista se representa a sí mismo regresando desde su estudio por la noche, alumbrado con una linterna. Es en este contexto donde realizaremos un recorrido a través de la figura con la figura de Roberto Moya, que es un artista valenciano que en 1997 fue rebautizado por una amiga japonesa y tomó el nombre de Roberto Moya. Roberto llegará a Japón en el 94 para realizar varias exposiciones colectivas, y él dice que hasta ese momento su obra no había sido influenciada por el arte japonés, pero va a ser justamente en el año 97 cuando se va a una residencia de artistas en Burunuma, cuando empieza a conocer el arte contemporáneo de los jóvenes tokiotas y las influencias artísticas de lo que es el mundo flotante. Desde el 96 su obra se va a caracterizar por el uso del papel milimetrado y va a ser una constante para hacer dibujos preparatorios para sus pinturas que va a realizar posteriormente, y a través de este milimetrado le va a permitir tomar medidas a través de una regla, un cartabón, y poder trasladar esos dibujos de forma matemática a lienzos materiales. La paleta de colores de Roberto Moya es una paleta sencilla, básicamente porque tiene un problema de visión, sufre de daltonismo y dice que para no complicarse la vida pues utiliza simplemente un arco cromático tradicional japonés para que gráficamente pues tenga resultado, pero para él no cometer errores, ¿no?, de combinación. Aquí le vemos otra de las cosas que él hace es dibujar a mano alzada también. Entonces muchas de las presentaciones, de las exposiciones que realiza, él mismo realiza la obra en los paneles, ¿no? Realiza dibujos a lápiz, los hace de una manera bastante meticulosa, y en ellos vamos a encontrar distintas influencias artísticas, desde sobre todo lo que es la ilustración, el graffiti. Aquí le seguimos viendo en una exposición de la que luego comento. Y aquí lo que he hecho es presentar en una misma diapositiva una variedad de las cosas que él trabaja, ¿no? Trabaja pues, desde el constructivismo ruso, la pintura moderna de los años 60, Manuel Barbadillo, que todas esas pequeñas dibujos que vamos a ver, un momento, creo que hay aquí uno cerca.
estos elementos como cerrados, circulares, geométricos, bueno, pues esos son influencia de Barbadillo. Lo vamos a ver constante en su obra. También pues, la robótica, el futurismo pop, van a ser constantes a través de la evolución de su trabajo. Pero aquí lo traemos precisamente por dos cosas, por la arquitectura tradicional japonesa y el ukiyo-e. Desde el punto de vista de la arquitectura tradicional japonesa, pues se va a inspirar en lo que son las líneas rectas y sobre todo las líneas rectas de Katsura, que es la villa imperial de recreo de la ciudad de Kioto, donde bueno, pues, la armonía va a ser precisamente por esas líneas rectas desde un punto de vista arquitectónico, pero también por el juego que hace con los tatamis, los tabiques, que la van a convertir pues, en un arquetipo de la arquitectura tradicional japonesa. Y va a ser un lugar de culto sobre todo para la inspiración de artistas contemporáneos. Es precisamente en la obra de Roberto Moya donde todas esas líneas van a aparecer combinadas, pero van a aparecer combinadas con esas inspiraciones, con esas influencias que él tiene, pues, desde cosas como figuras, digamos, animales fantásticos, este pulpo, que luego posteriormente indicaré de dónde lo saca, pues todo lo que es la arquitectura tradicional, los barrios de placer o incluso las composiciones estas de Barbadillo. Aquí seguimos un poco con la arquitectura y bueno, aquí vemos cómo combina estos elementos entre arquitectónicos y a la vez integra personajes, en este caso femeninos, y como esas veladuras como si fueran los muros de papel de las casas tradicionales japonesas, donde podemos ver o intuir la figura de un personaje femenino. Aquí sigo haciendo el mismo juego entre los personajes y los ukiyo-e. Vemos la relación directa que tiene con la influencia de este ukiyo-e. Otra de las fuentes de inspiración dentro de los ukiyo-e lo va a tomar del diálogo que se establece en los grabados eróticos con las distintas líneas curvas. O sea, el diálogo entre líneas curvas y rectas, donde hay un contraste entre figuras en las que se confunde el fondo y se entrelazan los pliegues, las estampaciones de las telas. Bueno, pues aquí vemos en la obra de Roberto Moya pues esa especie de buruño de personajes donde no se sabe muy bien dónde está la cara, dónde están las telas, y tiene pues esa especie de veladura que nos está llevando pues, un poco a la influencia de la arquitectura, ¿no? De esas veladuras de elementos que se ven por la parte de detrás, ¿no? Que puedes intuir lo que la luz te permite ver con la sombra, ¿no? Esta también. Otro claro referente en la obra de Moya van a ser los retratos de las mujeres, de las cortesanas del mundo flotante, ¿no? En 2009 va a presentar una serie que se llama Interlinado en Minowa, que va a estar inspirada precisamente en los locales del barrio, en los locales de ocio del barrio de Minowa. Voy a ir pasando así algunas. Esta es la presentación, en relación a esta presentación, un año después va a realizar una serie que se va a llamar así, 36 cortesanas de Minowa, donde sus personajes femeninos pues ya toman un aspecto como un poco pop,
incluso nos recuerdan a la Spinà. Bueno, pues hace también como un diálogo entre el personaje y una arquitectura, unas arquitecturas, normalmente son arquitecturas más modernas, con unos trazos simples, en donde vemos pues que están como en un segundo plano, algo más apagadas. Entonces es como un diálogo entre la mujer y, como él lo llama, los hoteles de amor, ¿no? Y que son estas arquitecturas más geométricas. Tenemos aquí un par de ellas más. Y antes se hablaba de esos animales fantásticos, los pulpos, el mundo del mar. Bueno, pues lo vamos a ver. Roberto Moya realiza en ese mismo año, en el año 2009, en el año 2010, perdón, una serie que está inspirada en la leyenda de Tamatori, que es la leyenda de la joven japonesa que se mete en el mar para ir a buscar una perla y, bueno, pues luego lucha con un dragón, ¿no? Bueno, pues esa es una de los aspectos que él va a reflejar también en su obra, que van a ser todos los animales fantásticos y marinos, ¿no? Y ya, como voy pegadita con el tiempo, quiero terminar con este trabajo que realiza en el 2012, que presenta una instalación que se llama Tokonoma, que es el espacio tradicional de la casa japonesa realizado para mostrar, y entonces realiza una pequeña hornacina donde ha colocado una pintura que es la carpa, en este caso, donde coloca esta carpa a modo de pintura y la coloca sobre una tela de kimono, y dibuja pues eso, el dibujo, y bueno, y nos evoca pues eso, el mundo del tokonoma. Perdón, el final ahí un poco precipitado. Bueno, básicamente era lo que quería presentarles. Muchas gracias.